Hay que contar historias de terror. Sí, el terror. No, miedito. Bien, yo cuento la primera historia de la noche. Hubo una vez un tipo con problemas con otro tío. Diablos, ese pendejo sigue sin pagarme desde marzo, voy a llamarle. Buzón de voz. La llamada se... No contesta este gilipuertas, voy a su casa. ¿Quién habrá tocado? Aquí no hay nada. Aquí abajo. ¿Qué se te ofrece? Hola, yo seré tu compañero en tu aventura para que sea más interesante. Porque tienes un suéter de Navidad. Porque hicieron este video después de Halloween y cerca de Navidad, que por cierto habrá especial de Navidad. ¿Con quién hablas? Eso no es importante, ahora vamos a tu aventura. Bien, pero no jodas nada. Y bien, ¿en dónde queda ese chaval? Al otro lado de la ciudad. ¿En serio? Pensé que sería más cerca. Ven si quieres, si no, pues no. No, si voy. ¿Con qué se está la casa del que te debe? Si es esta, vamos adentro. Pero espérame. Qué bonita casa tiene este sujeto. Eso no es importante, hay que buscar al que me debe dinero. Seguro está aquí abajo. ¿Pero qué es eso? Oro. Es una trampa, oye tú, la calabaza ayuda. Seguro se fue, ¿ahora qué hago? ¿Qué fue eso? Y ese sujeto sigue viendo a aquel demonio gritando incluso muerto y será así hasta que muera de viejo. ¿No les sorprende que hicimos esta fogata con piedras mojadas y ninguna ha matado a nadie? Retiro lo dicho. Ahora es mi turno y de Marshall. Había una vez unos tipos haciéndose pendejos arriba de un edificio. Espérame, tengo algo. Igual. Alerta de zombies, X de pendejos de mierda. Vamos a cazar zombies. Matemos zombies. ¿En dónde están malditos zombies? Sahizhak, soy el zombie con leche de chocolate. Ja, fallaste. Entonces es así como se hizo el exterminión. No te espantes, los zombies no son reales. Sí, cierto. ¿No deberíamos ayudarlo? No, él sabe defenderse. Ven, es mi turno. Había dos amigos muy enamorados que se besaban y gustaban mucho hasta que un día... Si después el pinche imbécil... Espera, mira eso. ¿Qué pasa? Si siempre hace eso diario, el barrio dice que esconde algo misterioso. ¿Debemos entrar a su casa? ¿Qué? Bien, tú me avisas si está libre el camino y yo entro. ¿Qué pasó? Pendejo, responde. Pendejo de mierda. Perdón, es que me caí, llegué al sótano, nada aquí y nada allá, hay que revisar más. No puede ser posible, es un zombie. Ahora que has descubierto mi secreto, morirás de la peor manera. No me mates a... Rápido, escapemos. Muchas gracias por salvarme, al menos seguimos vivos y podemos contar el secreto. Y todos murieron. ¿Podrías dejar de gritar? ¿Es que da miedo? Pues qué mal, porque ya es tu turno. Pues aquí va la historia de terror más terrorífica de la historia del terror. Había comprado un cartucho de Mario Bros a un sujeto que dijo que estaba maldito, pero no le di importancia, así que lo puse y... Y ya fin. ¿Qué pasa? ¿No les dio miedo? Es que esa historia no fue nada aterradora. Es hora de mi historia. Era vez en una tiendita. Me dieron ganas de un refresco. Aquí hay uno de limón. No se abre. No puede ser abrete. No se abre. Ayuda. No.
¿Eso que tuvo que ver con monstruos? Nada era sobre el refresco, tienen que estar atentos, esperen, ¿a dónde se fue ese Elivance? Ya se hizo tarde, supongo que deberíamos irnos.